Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy me voy a contactar con un país en el sur del continente llamado Argentina. Y les quiero compartir un poquito de nuestra invitada del día de hoy, que es Laura de Hipólito. Y bueno, esto que ella me compartió se los quiero leer y dice así. Nace y vive en la ciudad de La Plata, Argentina, y pertenece a una familia de inmigrantes repleta de historias narradas con dolor, nostalgia y muchas risas. Primero, narrar fue una presencia en cada reunión, luego una estrategia laboral y finalmente un encuentro inesperado con sus propios deseos ocultos. Aceptó que la vida le diera este convite y ha narrado en Alemania, Cuba, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Portugal, España, México y Estados Unidos y desde luego en su país de una punta a la otra. La pandemia le enseñó que si bien la cercanía y el contacto son otra cosa, la mirada y el deseo de comunicar con profundidad cuando se narra con el corazón es verdadera. Es dueña de su tiempo y vive feliz narrando y compartiendo saberes en talleres, participaciones especiales, dirección artística y toda actividad que la narración esté presente. La vida, esa maravilla que le sigue llevando de la mano, pues bueno, ni más ni menos, le damos la bienvenida a Laura. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te Muy va? bien y muy agradecida por esta oportunidad, Penélope. Realmente un gusto Me da, enorme. me da mucho gusto a mí también que, bueno, pues estemos compartiendo aquí la palabra. Y bueno, pues aquí el público de Entre Contadas es un chismoso igual que yo y nos encanta saber como todo sobre ti. Y bueno, me Opa. gustaría que nos compartas cómo eras tú de chica. Lo tuyo era la palabra, ya se te daba Sí, estar de platicona. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era sí, bueno, el entorno? Un poquito di ahorita en la lectura, bueno, cuéntanos un poco como de esta oralidad de tu casa, ¿no? yo era muy, como decimos, muy inquieta. Vivía en un lugar muy abierto, por lo tanto vivía arriba de una bicicleta, montada en los árboles. No, como no había niñas para jugar, mis juegos eran todos los juegos que, entre comillas, se llamaban de varones. Y me gustaba mucho jugar a viajar, jugar a investigar, jugar y después inventar historias con esos viajes que habíamos hecho con mi amigo, con el que todavía seguimos siendo amigos. Eh, y era muy charlatana, a punto tal que mi madre me mandaba al colegio con un libro para que cuando terminara de hacer la tarea me pusiera a leer para que la maestra no me retara. Ni le mandara a ella una nota, hable con Laura para que hable menos. Hable con Laura para que hable menos. Entonces después el problema era que yo me enfrascaba tanto en lo que estaba leyendo que no lo quería dejar de leer. Así que bueno, y esta cuestión de las historias familiares, eh, hubo un tema familiar de una herencia de de mi bisabuelo irlandés. Entonces periódicamente había reuniones familiares por esta herencia. La reunión en sí duraba un momentito y después todos se ponían a hablar y recordar porque había un montón de historias. Y a los chicos nos mandaban afuera. Y yo me quedaba escondida, era un patio de estos patios antiguos con galerías y columnas, y eran un familión, así que habitualmente se reunían en el patio. Y yo me quedaba escondida detrás de una columna escuchando historias que en ese momento no entendía. Yo tendría 6, 7, 8 años, porque además las contaban en una mezcla de un irlandés muy peculiar que tenían ellos, como todo inmigrante, van teniendo una lengua que no es la que se habla ya, porque esa lengua ya cambió, pero era la que usaban entre ellos, y el español.
Entonces, bueno, a lo largo de los años, después de un montón de acontecimientos, nos hemos vuelto a reunir con parte de mis primas. Y es muy cómico porque, claro, yo sé un montón de historias que ellas desconocen, porque no las escucharon. Y porque, como en muchas familias de inmigrantes, las historias se silenciaron. Entonces, me causa mucha gracia este rol que me ha quedado de saber las historias. Qué interesante, ¿no? Que eras la escucha y después la portavoz de estas historias. Claro, Son pues claro. de casa y que también nos transportan, bueno, obviamente te transportaban a ti, a donde estaban, pues obviamente tus ascendentes, de donde venían y te imaginabas como todo Sí, eso. Y sí, entonces la oralidad era tuyo, era lo tuyo, bueno, ya, o sea, saliste parlanchina y mira, me encantó ahorita lo que sí. comentabas de que esta estrategia de ponerte a leer algo, al final se volvió también algo que propiciaba más como la oralidad, ¿no? Lejos de quitarte de ella, la incentivaba, Claro, la motivaba. totalmente, totalmente, porque además con este amigo que yo tenía, que te contaba, mi compinche, mi cómplice, compinche es una palabra muy, muy argentina. Ujú. eh, em, Mi mamá estaba convencida de que había libros de niñas, libros de niños. Entonces todo lo que era Julio Verne, Salgari, Aventura, Pirata, la isla lo tenía prohibido. Me lo tenía que procurar porque no podía pedirlo de regalo. Entonces mi amigo tuvo un abuelo que lo amaba y quería que él leyera. Entonces le decía, te voy a traer libros, decime qué querés. Mi amigo me decía, ¿qué querés leer vos? Entonces yo le daba la lista de lo que quería leer. Y así fue como, por ejemplo, te puedo contar La Isla del Tesoro completa. Eh, Después ya mi mamá se resignó y apareció en mi vida Dickens y bueno, todas esas sagas maravillosas, pero Verne fue uno de mis amores prohibidos, así. Y bueno, Y lo bueno, prohibido es lo deseado, ¿no? Luego a veces se vuelve sí, ese motivante, pero qué complicidad tan interesante con él. Entonces eras una exploradora y sigues siendo una sí, exploradora. ¿Y hacia sí. dónde te lleva posteriormente como esta inquietud? Pues ya por la oralidad y por las palabras, cuéntanos. Tarda mucho en consolidarse la oralidad. Pasa mi colegio secundario y después yo elijo mi carrera de grado y elijo el profesorado en letras, a donde no había nada de oralidad, ni como tema, ni como posibilidad de investigación, nada de nada, nada de nada, salvo los exámenes orales, que eran orales y escritos. Había que aprobar un escrito para pasar al oral. Con el dato de que yo hice toda mi carrera universitaria durante la dictadura militar, lo que significaba que por una cuestión de seguridad yo no podía incluir en mis exámenes orales ideas propias. Yo tenía que atenerme a lo que la bibliografía que me habían dado decía. Me recibo y empiezo a trabajar y claro, una cosa es el alumno hipotético al que uno se va a dirigir, que te cuentan en la universidad, y otra cosa es el aula real. Y ahí la realidad te lleva a buscar estrategias que ignorás que tenés, porque la docencia es un campo fértil de lo inesperado. Y ahí fui descubriendo que contar algunos tramos de lo que yo deseaba que leyeran era un incentivo. Y entonces empecé a incluir toda esta cuestión de narrar algún episodio picaresco, alguna cuestión con intención y a leerles en voz alta. A mí me gustaba mucho leer, me gusta mucho leer en voz alta a alumnos o gentes, ¿no? Y en un momento me tocó
empecé a trabajar en lo que se llaman acá escuelas de estética, que son escuelas que trabajan con lenguajes artísticos, no con talentos, sino con el lenguaje como una manera, un acceso al conocimiento, en literatura. Entonces yo trabajaba con niños desde 6 a 9 años. Y me toca un grupo de 6 años, la primera semana que empiezo, bueno, el cuento, leerlo, mostrarlo, y ellos estaban sentados en el piso, y un niño levanta su mano y me toma el libro y lo baja, y me dice, no te veo la cara, y si no te veo la cara, no te escucho. Bien. Por lo tanto, tuve que invertir mi cabezota y empezar a trabajar con esto de invertir el texto, ir leyendo, que ellos acompañaran todo lo que se volvió la técnica del libro álbum con el tiempo. Bueno, yo lo tuve que ir haciendo intuitivamente y ahí me di cuenta de que me gustaba narrar. Por supuesto, intercalaba narración y texto porque soy una profunda amante de los libros y de la escritura y de la belleza que convoca la escritura, ¿no? Entonces se fue armando este entretejido en mi práctica docente. Y fíjate Y cómo, después perdón, supe que yo era la profesora que contaba. Con que el tiempo, alumnos con los que yo me reencontraba, exalumnos, trabajé 32 años dando clase, supe que yo era la profesora que contaba. Así que fíjate, bueno. qué interesante, porque pues la oralidad como herramienta pedagógica, es indispensable. Y bueno, Sí, dando literatura, ya estabas ejerciendo el oficio, a lo mejor solo en el aula, no como narradora para un público en específico, pero bueno, sí. siempre cuando uno da clases y cuenta historias, es un público que tienes ahí cautivo, el cual te está Claro, mirando. Ahorita la anécdota que acabas de compartir de que el pequeño te dice, no, no te veo la cara, es eso, es como, creo que ah, tiene, pues digamos, una década, quizá un poco más, en la que ya se toma en cuenta como la narración oral como un excelente promotor de la lectura, como un excelente promotor de la literatura, incluso de los libros, o la mediación lectora, como ahorita lo decías, ¿no? Que es esta mediación de fomento lector a través del libro, pero también de contarlo, ¿no? De narrarlo, ¿no? Entonces, de una no, otra y manera. como una estrategia con valor en sí misma, un punto en la programación del trabajo de un aula. En un momento a mí me sucedió, cuando arranco ya a trabajar de narradora, empiezo formalmente a trabajar de narradora, que empiezo a ser convocada por instituciones de diferentes tipos, que cuando tenían que pautar mis honorarios, el tema era que, no, lo que pasa es que usted no tiene una certificación. Usted tiene una certificación como docente, pero tantas veces me pasó que finalmente empiezo a buscar una institución que pudiera darme una certificación. Consigo a través de Claxo una maestría en ciencias sociales a la cual yo le podía orientar la tesis. Y oriento la tesis en narración oral como estrategia pedagógica en las didácticas alternativas de la enseñanza. Cuando le presento el tema a mi tutora, me dice, eso no existe. Dice, eso no es una tesis, eso es un punto. No le digo, bueno, bueno, me dice, fundamentalo. A mi juego me llamaste. La tapé de bibliografía. Así, la tapé de bibliografía. Y entonces la aceptó, tuvimos una charla fantástica luego, la aceptó, la rendí y obtuve el bendito cartón.
con el que yo podía dirimir la cuestión de mis honorarios, porque ahora tenía un cartón, una certificación que decía que la narración oral era algo que una institución reconocía como un saber específico. Sí, fíjate cómo es que la narración oral, creo que para la formación ahora hay cada vez más espacios, ¿no? Sí, Eh, Escuelas sí. ya más comprometidas y todo, pero hace unas décadas, en realidad, creo que era nuevo. Incluso pasaba que se asociaba la narración o los cuentacuentos únicamente con niñas y niños, como si los Sí, cuentos estuvieran únicamente sujetados a las infancias, cuando en realidad pues la narración oral tal puede cual. ser para todas las edades. Entonces tú Ajá, empezaste a narrar, digamos, en el aula. Y sí. después, ¿cómo se da que te vas a otros públicos? Cuéntanos. Se da de estas, como pasa en la vida. Em, yo estaba investigando por mi cuenta, me había puesto a trabajar de manera absolutamente personal sobre el fenómeno de las abuelas de Plaza de Mayo en mi país. ¿Por qué de las abuelas y no de las madres? Porque las abuelas, cuando desaparecen los nietos, estos bebés nacidos en cautiverio o arrebatados a sus padres en el momento de desaparecerlos, no tenían documento físico de la existencia de ese niño o niña. En contra de las madres que tenían documentos, lugares de trabajo donde habían sido arrebatados, casas. Estas mujeres sabían que esa nuera, esa hija, había sido arrebatada con un embarazo de tantos meses y que había hipotéticamente nacido ese bebé en cautiverio. Entonces se empiezan a recorrer las comisarías y empiezan a encontrarse entre ellas y descubren que todas contaban la misma historia, aun cuando estaban en lugares diametralmente situados dentro de la geografía del país. Y ahí es cuando empiezan a pensar que eso era un plan, que era una cosa pensada, que estaba totalmente organizada, y logran, con mucha lucha, que el gobierno de Francia reconozca la historia como documento, como prueba, y les habilita la denuncia. Con solo el relato. Entonces, a mí me atrapa esta cuestión de esta oralidad que además correspondía a mujeres en una edad, en una generación en la que la narración de la mujer adulta mayor va debilitándose como en su valor social. Va desapareciendo el valor social de los relatos de la presencia, del reclamo de una adulta mayor. Y sin embargo, estas mujeres en esa etapa vital de su vida logran que su voz sea reconocida como documento para una denuncia que, bueno, una de las personas que a mí me abrió la cabeza, uno de los textos, que es un clásico a esta altura, es la tesis de Marta Lagarde de el de las mujeres, su tesis feminista sobre los cautiverios de las mujeres, que yo me lo traigo de México la primera vez que viajo, que lo había leído en fotocopias horrendas y espantosas, pero logro reunirme, que lo atesoro hasta el día de hoy, está todo subrayado, escrito, comentado, todo. A partir de ese trabajo, alguien se entera que yo lo estaba haciendo y me invita a participar de una cátedra de narración oral que se estaba abriendo en la Facultad de Comunicación y Periodismo de mi ciudad. Como investigadora, en mi rol de investigadora, había narradoras formales en la cátedra. El asunto es que la vida, esto que pongo en la presentación, la vida se cruza y un día viene a la cátedra. En el mientras tanto yo iba siempre a los encuentros de narradores que se hacen en la Feria del Libro para ver qué más podía aprender para hacer en el aula. Jamás a narrar.
El director de un festival colombiano viene a la Argentina y quería ver qué era esto de la cátedra. Nadie lo podía ir a recibir, lo voy a recibir. Charlamos con él, hacemos la actividad, y el señor cuando se retira me dice, le dejo las condiciones para participar de mi festival. No, no, le digo, yo no soy narradora, las narradoras son tales. Le digo, así que yo les voy a alcanzar a ellas las condiciones de participación. Quédese tranquilo. No, no, me dice, usted no sabe que es narradora. Dice, pero yo que estoy hablando con usted desde que llegué, sé que usted es narradora. Mándeme la muestra y vemos. Yo mandé una muestra horrenda, grabada en un mediodía en mi casa mientras almorzaba, 3 cuentos que sabía de contarlos a mis niños. Pues que el señor me confirma que había quedado invitada. Y yo no le contesté porque creí que era una broma de mis compañeras. Y 2 días más tarde, el señor me vuelve a escribir en otros términos, diciéndome que si yo no pensaba participar, que le avisara, por favor, porque había gente en lista de espera. Y yo le respondo preguntándole por qué me había elegido. Y el señor me dice, después de enumerarme las razones por las que habían elegido que yo participara, me dice, y debo aclararle que es la primera vez en 18 años de festival que alguien me pregunta por qué fue elegido. Dice, habitualmente la gente me pregunta por qué no queda. Usted es la primera. Bueno, que sí, que no, que blanco, que negro, resuelvo ir. Y ahí empezó. Noviembre del 2003, este año van a ser 20 años. Y no dejé nunca más de narrar. Así fue como empezó. Cuando volví, bueno, fue toda una historieta, porque obviamente me quedé sin voz. Solo tenía voz cuando narraba. Yo era la única loca que estaba feliz de levantarme a las 6 de la mañana para ir a las 7 a los colegios a narrar, porque era mi lugar. No tenía idea de lo que es un vestuario, lo que son nada. Fui a Colombia esa vez, 3 meses más tarde fui a México, invitada. Fue la primera vez de 14 viajes que hice a México. Y cuando volví de México dije, esto llegó para quedarse. Y ahí empecé a hacer todo lo necesario para que mi trabajo fuera lo que yo deseaba que fuera. Así que trabajé y sigo trabajando, ¿no? Con varias cuestiones. Claro, así es la narración oral, es un trabajo constante porque aunque tengas ya una serie de cuentos que sean tu caballito de batalla, de una u otra manera siempre llegan otros cuentos que quieren ser contados y quiere uno Sí, explorarlo, es un área en la que uno se explora. Y en este cabalgar, digamos, por los cuentos, por las historias, ¿has hallado tú algún público que te guste más, con quien narrar, o te gustan todos los públicos? Cuéntame. es que cada público tiene su belleza, tiene su complicidad, tiene su picardía. Y entonces, además, hay veces que elegís, pero por ejemplo, cuando vas a un festival, te asignan las funciones, dicen ustedes 3 van a ir a contar a este lugar y el público que van a tener es este. Bien, no hay un preaviso. Y esa cosquillita me gusta. Eso de a ver qué sucede, por diferentes motivos, porque los niños tienen esa cabeza disparada al infinito y esta franqueza de interrumpir, de decir, no te estoy entendiendo. O, pero vos hablás cuando estoy fuera del país, pero vos hablás muy raro. O, ¿dónde queda Argentina?
O, pero ese, pero ¿por qué ese loro, zorro, enano, gigante hace eso? ¿Por qué es tan tonto? Bueno, los adultos tienen esta cuestión de estar muy bien educados y vos les vas viendo la cabeza, ¿no? Les vas viendo los ojitos, cómo les trabajan y vas viendo cómo el cuerpo se mueve mientras vos narras. Los adolescentes son bombas de tiempo. Sí, son bombas de tiempo. Nunca sabes en qué momento. Entonces vas, pero bueno, yo he trabajado muchos años dando clases a adolescentes, entonces me divierten mucho. Y los adultos mayores tienen esta complicidad que da la edad y esto tiene muchos puntos en común con el público infantil. Han perdido la inhibición, ya no tienen la inhibición de querer ser correctos, quedar bien. No, no. Preguntan, manifiestan, inquieren y las charlas posteriores son maravillosas. Con cualquiera de los públicos, la charla posterior siempre es maravillosa. Así que sí, una vez que aprendí además que lo que yo cuento, una vez que lo cuento salió y lo que cada quien escucha es algo de lo que yo, entre comillas, no soy responsable porque está escuchando con toda su historia, la que sale ganando de la charla posterior soy yo. Siempre, siempre, porque ahí me entero hasta dónde llegó el cuento. Sí, es ahí donde recibimos la retroalimentación del público y Claro, hasta dónde entraron en la misma sintonía de imaginar a la par de que uno les va diciendo. Y también, pues que a veces el cuento, aunque lo hemos contado muchas veces, se cuenta a sí mismo diferente con ese sí, público. A veces no sí, funcionan sí. las cosas que uno ya tiene como planeado y dice, ay, ahorita va a pasar esto y va, no, nada, Sí, todo te sale al revés, ¿no? ¿eh? O sea, no, no sale como uno. Entonces, eso también creo que genera como dices, otra respuesta distinta y la sobremesa, por ponerle ahorita como sobremesa, pues bueno, Sí, sí, después de la sí. función es muy grata porque es cuando nos retroalimentan de forma muy directa, ¿no? Que se acercaron y que te dijeron, ay, me gustó, no me gustó, o por qué pasa esto, como dices, ¿no? Te cuestionan por qué el personaje le va como le va, ¿no? O sea, ese Claro, medimos, ¿no? Como la respuesta del sí, público. sí, sí. Una vuelta estaba contando para público infantil y estaban las madres, todos los niños ahí, las niñas bien adelante, en el suelo, con las caras apoyadas en sus manos, inmóviles en un silencio sepulcral, y la madre detrás, también muy, muy respetuosas, muy... Pero era un cuento de terror, terror, porque me habían pedido algo terrorífico. Y había el dato del cuento es que la protagonista se casa sin saber cocinar. Y ahí arranca todo el desastre del cuento. Y cuando doy este dato, una de las mujeres dice, pero ¿cómo se casa sin saber? ¿Quién se casa sin saber cocinar? Tiene razón, le digo, ¿a quién se le ocurre casarse sin saber hacer un huevo frito? Pero esta fue la tragedia del cuento. ¡Boom! Volví, pero nunca nadie me había hecho ese comentario tan así a voz en cuello. Y todos los niños la miraron como diciendo, claro, claro. Y siguió el relato. Y fue muy cómico. Y otra vuelta, me llaman, era un taller para padres y madres en un colegio a partir de un problema muy serio que había habido. Y para romper un poco el hielo me llaman para que cuente un cuento específico que me solicitan. Era un domingo de invierno a las 3 de la tarde, el peor día posible para convocar a alguien que quiere estar en su casa. Llovía,
Total que voy, era un aula, además, así que los padres estaban sentados todos incómodos y adelante todavía un hombre, que mientras yo conté, me miró, pero me miraba muy serio, con los ojos muy fijos. Y yo me sentía tan incómoda porque mientras contaba decía, este hombre debe estar insultándome mentalmente, pensando que podría estar en su casa, durmiendo la siesta, mirando una película y está acá escuchándome a mí, a punto tal que me puse a caminar por el aula, cosa que una nunca hace, abandonar el frente, para despegarme de la mirada de este hombre. Y él giraba en su silla para seguir conmigo. Termino de contar el cuento, me despido y salgo, ni siquiera me abrigo, salgo con todo en la mano y siento detrás mío la puerta, dije, este es el hombre que viene. Entonces me acomodo y lo miro. Me dice, la estuve escuchando con mucha atención. Sí, sí, le digo, se lo agradezco, lo noté. Me dice, y no sabe lo bien que me hizo escucharla. Porque yo, si no hubiera actuado como actué, hubiera terminado como el protagonista de su cuento. Dice, gracias a su cuento me doy cuenta de que no fui un idiota. Hice las cosas bien. Menos mal. Giró y entró al aula. Así. Decís, bien. No Qué, sé cómo se llama, jamás me lo volví a encontrar. qué interesante, Pero ¿eh? Qué interesante porque tenías tú una lectura y se acercó a darte otra. Quizá no, era como que su claro, emoción no la podía reconocer porque probablemente él estaba reflexionando a la par que iba escuchando, ¿no? Estaba claro, en ese, claro. en ese Sí, sistema. Pero bueno, la lectura, qué anécdota tan interesante, Laura, porque sí, de una u otra manera, a veces creemos que el público va a reaccionar de una manera y siempre nos sorprende. Aunque sí, uno retome y todo, es ahí donde de entre más herramientas tengamos para improvisar un sí, poco, nos ayuda para resolverlo, ¿no? Pero qué totalmente, interesante. totalmente, Oye, ahorita me totalmente. sigues contando eso de escuela para padres, pero ¿te parece que entre contada y contada nos compartes un cuento y ahorita regresamos a que nos cuentes cómo has estado trabajando esto de escuela para padres? Bueno, un cuento. Te voy a narrar un cuento que la primera vez que lo vi dije, yo lo quiero narrar, y la primera vez que lo narré, después te voy a contar lo que sucedió con él. El cuento se titula Presente Imperfecto. Yo maltrato, tú maltratas, él maltrata, nosotros maltratamos, vosotros maltratáis, ellas callan. Yo denuncio, él denuncia, tú denuncias, él denuncia, nosotros denunciamos, vosotras denunciáis, ellos absuelven. Yo reincido, tú reincides, él reincide, nosotros reincidimos, vosotros reincidís, ellas mueren. El cuento le pertenece a una escritora chilena que se llama Silvia Guajardo. La primera vez que conté este cuento, gracias. La primera vez que conté este cuento estaba en un festival, en una función de sala, en México, justamente. Y entre el público había dos directores de dos festivales muy prestigiosos. Cuando me siento después de mi función, uno de ellos me dice, con ese repertorio, usted no va a ir a ningún festival nunca. Dice, porque ese repertorio es un repertorio de mucho riesgo y puede haber gente que se haya sentido incómoda. Entonces, digo, mire, no es mi problema. Si la gente que se siente incómoda se tiene que preguntar por qué se siente incómoda. Yo no tengo que dejar de contar. Este hombre busca apoyo en el
otro director y se genera una conversación muy ríspida, que yo cierro finalmente diciéndoles que yo contaba porque contaba y que no había contado para que ninguno de los dos me invitara a su festival. No me enojo, soy muy cabrona. Digo, no, no, hagan lo que quieran con su vida, porque mi trabajo va por donde yo deseo que vaya. Así que olvídense de que existo, porque no los necesito. ¡Pum! Y el señor que había iniciado el comentario se retira de la mesa, el otro señor se queda, seguimos charlando amablemente y al año siguiente me invita a su festival. Y entonces, bueno, intercambiamos una serie de mails de acuerdos y cosas, era en España su festival. Y le digo, nobleza obliga, sigo siendo la cabrona que conoció en México. Entonces, él me contesta lo que yo le pregunto y me pone abajo, nobleza obliga, por eso te estoy invitando. Así que trae el repertorio que se te antoje. Así que sí. Sí, fíjate cómo los cuentos pueden dar una sacudida tan tremenda, que a lo mejor algunos se sentirán aludidos, ¿no? El cuento es cuento y el contenido y la historia así es. Si alguien se ve aludido por eso, bueno, pues es esa otra persona que le toca. Pero lo que hace el cuento es que te va a dar esa sacudida que también te hace reflexionar, que te ayuda a transformar el pensamiento, que te ayuda a tener una lectura distinta de las cosas, porque imagínate si vamos a continuar siempre leyendo para ser políticamente correctas y incorrectos. Está bien que hay que revisar los contenidos, pero también podemos contar cosas que hagan movedera en las conciencias, incluso en las ideas, Totalmente, en las estructuras, ¿no? totalmente, totalmente. Y me proponía seguir hablando de las escuelas para padres. ¿Algo Sí, así? sí, sí, te decía igual, pues, porque bueno, pues has sido docente no solamente de literatura, sino también has formado a muchas personas. Platícanos esto cómo has compartido tú, bueno, pues todo lo que tú eres, evidentemente, y la narración oral, que también es parte de tu trabajo, de tus varias formaciones. ¿Cómo lo has compartido? ¿Con quiénes? Platícanos, o sea, para el público de Entre Contadas, pues, Mira, eh, donde eh, has trabajado. Ajá. a mí me causa mucha gracia porque muchas de las cosas que yo he terminado haciendo son cosas que yo ignoraba que podía hacer, que me las propusieron y yo tengo un espíritu que nunca dice que no de entrada. Siempre digo, deme un día y tomo una hoja hasta el día de hoy, una hoja, un lápiz y empiezo, y esto a ver, tiene que ver con... Entonces, así fue como a través de la narración oral yo he realizado diagnósticos institucionales para colegios que querían, por ejemplo, vincularse con el Tecnológico de Monterrey y tenían que tener realizado un diagnóstico institucional. Bueno, he hecho ese diagnóstico institucional de funcionamiento de los vínculos entre los distintos niveles del colegio. He entrenado maestras para narrar. He trabajado con grupos de alumnos en conflicto para ver qué sucede en ese grupo y poder introducir el tema. Formo parte de un grupo de narradores que trabajamos en el Hospital de Niños de mi ciudad, narrando, específicamente yo narro en la sala de nefrología, donde hacen las diálisis, y en oncología. Porque a ese hospital vienen niños de todo el estado y muchas veces pasan meses enteros adentro del hospital. Obviamente narrar para alumnos de diferentes cuestiones, trabajar teóricamente no teóricamente, pero desde la teoría. He trabajado con padres adoptantes también, a partir de historias que desmantelan
el mito de lo biológico. Em, en fin, he narrado, como digo yo, a donde me proponen narro, a donde me proponen narro. He trabajado con grupos de migrantes en otros países y hasta he estado con gentes con las que he tenido que tener traductor en el momento, porque me habían propuesto, ¿por qué queremos la música? Me dijo uno un día. Queremos la música, nosotros le hacemos de traductores, pero queremos la música. Ah, bueno, bien. Entonces son oportunidades. Y he trabajado hasta en Portugal, me pasó justo a retirar. Y entonces, bueno, hubo que buscar un cuento era un cuento muy básico. Eran animales que armaban una guerra y yo describía el animal y ellos me daban el nombre en portugués y yo se los daba en español y bueno, se armó una historia muy Como que te congelaste. bonita, donde lo menos importante terminó. Ah, y porque la señal es inestable. Ah, Ahí sí, como estoy, creo que que ya está bien. ya regresó. Bueno, ya ves que luego la señal así hace, Ahí regreso. congeló por un Sí. momentito. Este, Y entonces, desde ajá, ese lugar a mí me gusta, me atrae mucho el trabajo con la narración. Ahora, el año pasado, por ejemplo, trabajamos con dos compañeras en dos trabajos distintos. Tomamos la Guerra de Malvinas con una, porque fueron los 40 años de la Guerra de Malvinas. Entonces trabajamos con historias de excombatientes, de familias, etcétera, etcétera, que fueron 2 años y medio de trabajo de investigación. Y por otro lado, con la biografía de una poetisa que se llama Alfonsina Storni, con otra compañera, recuperando a esta mujer fundamental de la literatura. Y bueno, y trabajando en la pandemia, que fue también un descubrimiento. Hubo gente que no lo logró, porque fue muy apabullante todo, y a mí con este espíritu aventurero se me dio por investigar qué podía hacer con eso. Y salieron muchas cosas, muchas cosas. eres una exploradora y sigues exploradora como de niña, Sí, ahora a lo mejor, no sí, solo en la bicicleta y en todo lo que escribías de irte a explorar por ahí y regresar y contar las historias vividas, sino que ahora, bueno, pues construyes los territorios para la exploración, ¿no? Y bueno, pues has trabajado en muchas áreas, Laura, muchísimas. Creo que, bueno, la narración oral no tiene fronteras, pero bueno, ahorita por todo lo que escribes, pues estuviste no, con grupos muy específicos o abordando temas bien específicos. De todas esas cosas, ¿qué es lo que más, en dónde más te gusta? Así, bueno, me queda claro que como eres exploradora natural, nata, pues bueno, te gusta como, ahora sí que aquí le decimos ajonjolí de todos los moles al sésamo, sí, nosotros somos ajonjolí. sí, 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 Cuando sí, alguien sí, es una ajonjolí de todos los moles es que le gusta estar en todo tipo sí, de cosas. Veo que eres tú así como una sí, pero de sí, todas sí, esas, sí. Y ¿cuál es la que te gusta? no, termina, Adel, de perdón. todas esas, qué es la que más te gusta o por dónde te gusta más explorar? Que dices, este es aquí donde yo me siento muy contenta porque las otras, pues a lo mejor se vuelven un proceso interesante, pero en donde tú dices, aquí fluyo como pez en el agua. ¿Cuál es esa área de todas estas que has explorado? Las que me desafían. La- o sea, no es un área específica, sino es una situación. Las que me desafían y me sacan de los lugares cómodos. O sea, por ejemplo, ahora que te escuchaba hablar, eh, me acordé de una vuelta de las que estuve en México, me invitaron al Festival de Arte en Reclusorios. Entonces, a mí me tocó un día dos reclusorios, mañana y tarde. A la mañana fuimos a un reclusorio muy pequeñito de gente que estaba por delitos menores, casi una escuela de adultos era.
Después del mediodía la cosa cambió porque fuimos a Nesa Norte, un reclusorio de hombres con penas, con delitos complejos. Y además había habido una situación dentro del reclusorio que hacía que el ambiente fuera terrorífico. Y yo era la única mujer, junto con una maestra y una guardiana que habían llevado. Y todo cambió, todo lo que teníamos previsto con el otro narrador, que era mexicano, se cambió porque nada era como nos lo habían contado. Y tuvimos hasta que cambiar el repertorio. Nada de lo que habíamos pensado narrar, podíamos narrarlo con ese clima de trabajo. Y bueno, esto que me encomendé a los dioses, y si esto sale mal, sale muy mal. Pero bueno, empecé a encontrar un caminito en el que de hecho se armó un diálogo con los asistentes, porque la mitad de la población estaba castigada, entonces teníamos algunos asistentes a la función, donde se armó hasta un diálogo. Y ellos interpelaban la historia que yo estaba contando, que eran historias de pícaros populares, me acuerdo, ¿no? De genios de las mil y una noches, todas estas cosas. Terminamos rotos los dos, pero cuando yo llegué ahí no pensé que iba a poder hacerlo. No pensé que iba a poder hacerlo. Eh, entonces, esas son las situaciones que me hacen la cosquillita. Esto de, ¿podré con esto? Cuando me sacan de mi lugar seguro. Ahí es donde me siento interpelada y a ver, Laurita, a ver, Laurita. Y bueno, me gusta eso, me gusta eso, porque son Sí, 20 años de contar. 20 Y la años. tentación, sí, la tentación de quedarte en el lugar seguro a veces es fuerte. Y no está mal, porque cuando uno llega a una madurez, a un repertorio seguro, uno tiene todo el derecho de decir, esto yo lo hago bien, esto es donde quiero estar, esto es a donde quiero compartir lo que hago. Y está bien. A mí me sigue picando este bichito de Julio Verne de dar la vuelta al mundo en 80 días. Qué bien. Tiene que ver mucho pues con tu personalidad y también que en esa exploración a la que te atreves, porque creo que a veces esas oportunidades llegan, pero las personas no siempre son receptivas. Y en este caso eres receptiva a ese Sí. desafío y te lo tomas tan en serio que, bueno, te metes a profundidad y nadas cual sirena a contar la historia. Pero de una u otra manera, no siempre creo que las personas pueden desafiar, como tú lo acabas de decir, hay quien se halla con una estructura, está bien, pero bueno, la exploración yo creo que siempre es permanente y es un oficio tan amigable y tan cambiante que uno no puede, aún yo creo que las personas que tienen el repertorio que aparentemente ya lo tienen muy garantizado, muy armado, muy preciso, yo creo que en algún momento también el público puede que les dé ese cambio o lugar o la interpretación, ¿no? Porque pues obviamente también, aunque hablemos el mismo idioma, las interpretaciones del público son otras, ¿no? Siempre varían. No, y además hay algo que también es cierto. Una nunca es la misma que cuente el mismo cuento durante toda su vida. Cada vez que te pares a contar ese mismo cuento, algo cambia en vos. El momento, el horario, lo que pasó, de dónde venís, la noche que tuviste, con quién llegaste a la función, a quién descubriste entre el público, las condiciones en las que tuviste que plantearte contar, que no hay micrófono cuando te habían dicho que había, que la gente te das cuenta que está súper incómoda en los lugares donde las pusieron, miles de cuestiones que hacen que vos
no seas la misma persona aunque cuentes siempre el mismo cuento. Tampoco eso sucede, porque hay muchas variables que uno no maneja como artista. Uno no las maneja, ni una misma. A mí me pasó una de tantas vueltas que estaba en una situación afectiva particular y entonces resolví ir tenía que contar 3 cuentos, dije, no, voy a ir por cuentos alegres, divertidos, para no comprometer mi estado de ánimo. Y en uno de los cuentos apareció una frase que yo había dicho 720.000 veces antes y me desestabilizó. Así, tuve que detenerme, respirar, tomar un trago de agua y continuar narrando. Y había elegido el cuento, pero sí, eso para que eso no me sucediera. Pero bueno, alguien en mi interior dijo, tan segura que te sentís. Mira cómo me río. Bueno. Sí, parece que pudiéramos tener control de todo, pero bueno, somos humanas y siempre vamos a estar en procesos muy distintos que por una u otra manera no siempre, y no debemos tampoco tener control. Creo que incluso eso también le da otra cosa, a veces una palabra puede ser un detonador para ti emotivamente, pero también para los espectadores. Como lo contaste ahorita en la anécdota del señor, que no pudiste leer muy bien cuál era su emoción o lo que estaba él tratando de emitir. Sin embargo, para él fue un detonador, pero también nos pasa que a veces un detonador, no sé si te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado alguna vez que ya quiero que acabe la función porque el público, no tengo control del público, me está costando. Sí, sí. Y me siento muy mal conmigo misma porque me creo que yo voy a poder hacerlo todo en todos lados y me saca de ahí y luego le encuentro cosas lindas a eso, pero mientras pasa es difícil, ¿no? Muy ¿Te ha difícil. pasado algo así? Muchas veces. Incluso me pasó, viste que hay funciones compartidas, a donde la persona que te antecede tiene una energía que te deja el público en un estado en el que lo tenés que bajar, y a veces no tenés tiempo, o no te sale, o no tenés el recurso. Y una vuelta me sucedió, era una función infantil, el narrador anterior los había dejado saltando y cantando, y era el mediodía, o sea que además tenían apetito, querían irse para comer. Y claro, querían irse a almorzar. Y entro yo, y esto que vos decís fue un trabajo, porque además tuve que cambiar todo mi repertorio, todo lo que tenía pensado, porque tenía que tratar de aplacarlos un poquito aunque fuera. Nada, me rendí a la evidencia y conté cuentos de aplaudir, de cantar, de zapatear, de decir, bueno, Laurita, esto es así. Y yo me bajé del escenario amargadísima, amargadísima, convencida de que había hecho un desastre, muy enojada conmigo, muy triste, muy mal, pues que a la tarde salimos a pasear por el pueblo y estábamos tomando un café y pasa una familia con 3 niños que empiezan a cantarme, me reconocen y me empiezan a cantar una de las canciones que yo les había enseñado. Me dice la madre, ay, qué hermoso lo que hizo, además escuchar su voz, dice que viene de otro país, hablamos un montón. ¡Ah! ¡Ah! Porque yo estaba convencida que había hecho un cachivache, un desastre, algo inapropiado, mal hecho. Pero sí, sí, claro que me pasó. Muchísimas veces. Y fíjate Sí. que esto suele pasar, alguna vez me tocó también como en festivales, ahora ya por eso pregunto, ¿qué vas a narrar? Como para ver si con lo que yo había planeado me sigo
o cambio porque me tocó entrar, pero antes contaron el mismo cuento. Sí, a mí me pasó también. ¡Ah! Y de ahí, bueno, ya siempre pregunto y digo, oh, porque luego a veces pues uno agarra una línea, el anticuento o cuentos de género o no sé, porque bueno, pues hay muchas como géneros y muchas cosas que contar y a veces coincidimos. El destino así te pasa. Es muy grato contar en la colectividad, me gusta Sí, este modelo como de festival o de maratón en donde vas contando cuento y al público le gusta también porque sí, evidentemente va cambiando de voz, ¿no? sí, Pero bueno, pues sí. sí pasan esas cosas, ¿no? Que luego hay que resolver. Hay que resolver y así, muy Este, rápidamente. me gustaría que nos compartas cómo es que seleccionas cuentos, pero yo creo que antes de que nos digas cómo armas tu repertorio o cómo llegan los cuentos a ti, o cómo tú llegas tú a los cuentos, nos cuentes otro cuento, ¿te parece? Bueno, voy a ir por otro lado que no tiene nada que ver con lo que conté antes. Es la historia de un hombre hace mucho, mucho tiempo, un hombre tremendamente pobre que vivía con su esposa y su suegra en una cabaña muy precaria. Y se sostenían porque este hombre cortaba leña y la llevaba a vender al pueblo. Y ellas, las dos mujeres, tenían una pequeña huerta y una vaca que cuidaban como si fuera el tesoro de la familia. Pero el asunto es que en una oportunidad la vaca dio un poco más de leche, el hombre se la llevó para vender junto con la leña, logró un poco más de dinero y amaba tanto a su mujer y ella era para él tan bella, tan perfecta que decidió buscar un regalo en todo el mercado para llevarle. Y había un mercader que había traído lo que llamaba un objeto único en el mundo. Estaba en una caja forrada de terciopelo y cuando lo abrió y se lo mostró a nuestro hombre, el hombre quedó maravillado porque tenía el cielo, las nubes y el sol adentro de esa caja. El objeto era un espejo, algo que este hombre ignoraba que existiera. Un espejo que tenía todo un borde dorado y en esa caja azul de terciopelo era realmente un objeto mágico. Entonces pensó que eso era lo que merecía su mujer, ser la dueña del sol, de las nubes y del cielo. Compró el espejo. Debo decir que el mercader fue honesto, porque a pesar de la cara entregada que tenía nuestro hombre, el mercader pidió por él lo justo, se lo envolvió, le dijo, ojo que esto es muy frágil, tenés que llevarlo. Nuestro hombre tardó horas en llegar a su casa, porque iba dando un paso y otro sosteniendo la caja para que no se le rompiera. El asunto fue que, claro, cuando llegó la mujer tenía una angustia pensando que le había pasado algo, y él le dijo, no, no, dice, tardé porque te traje un regalo. Le entregó la caja, ella tampoco había visto jamás un espejo. Y cuando lo desenvolvió y lo miró, lo que vio fue su imagen reflejada. La imagen de una mujer bellísima, bellísima, con unos ojos inmensos, un cutis dorado por el sol, un cabello negro trenzado que daba vuelta alrededor de su cabeza, y entendió. Su marido le estaba avisando que iba a traer del pueblo una amante joven. Y como no se animaba a decírselo, se lo estaba mostrando. Así que llorando fue a buscar a su madre a contarle lo que se le venía y la tragedia de no poder impedirlo y tener que aceptar sumisamente la presencia del amante. Y la madre dijo, a ver, déjame que yo vaya y averigüe. La madre fue, tomó la caja, se asomó, llamó a la hija y le dijo, pero si serás tonta. Dice, ¿qué amante? Dice, va a traer una mujer vieja, llena de arrugas y sin dientes. Dice que seguro la va a traer para que se ocupe de la vaca. Y ahí el hombre, la mujer y su suegra
siguieron viviendo felices y contentos de haber hecho cada uno lo que su corazón le mandaba. Muy bien, muchas gracias por compartir. Como las miradas y las interpretaciones, ¿no? De Mm, la historia dan para mucho. sí, Y ahora sí, pues cuéntanos, ¿cómo llegan los cuentos a ti? ¿Cómo seleccionas para un repertorio? Ahorita un poquito nos diste una avanzada que de repente has hecho cosas muy específicas como hacia la poesía o hacia literatura muy en específico o a ciertas autoras y autores. Pero ¿cómo ha sido, digamos, que llegan los cuentos a ti? ¿Tú los buscas o dices, quiero abordar este tema? ¿Cómo ha sido que formas tú tu repertorio? claro, son estas dos cuestiones que acabas de plantear, que uno las podría desgranar hasta el infinito. Pero a ver, por un lado yo sigo siendo una lectora omnívora y leo sin prejuicio alguno. O sea, tanto me puedo poner a leer sociología de la historia como policiales nórdicos negros, o historias irlandesas o crónicas periodísticas. Yo siempre tengo 3, 4 cosas en mi mesa de luz, todas distintas. Y de repente me encuentro con algo que quiero contar. O de repente, ahora me acaba de pasar que estoy releyendo, porque además soy de relectura, estaba releyendo esa biografía que García Márquez empezó a escribir, Vivir para contarla, y encontré una historia de 2 páginas de qué pasó con su abuela cuando la operaron de cataratas, que es maravillosa, maravillosa, y dije, esto lo voy a armar para contar, así que ya lo dejé marcado para. Eh, y estoy buscando todo el tiempo en esta cuestión de ir pasando, como yo paso de un tipo de repertorio al otro, o sea, entre el primer cuento que conté y este que conté ahora, hay un enorme abanico de cuestiones que me interesan. Y después está la reunión con el proyecto formal, con esto de tenemos que buscar historias y ahí es otra búsqueda, pero que generalmente empieza con alguna posibilidad de entrevista o de cuestión de vinculación oral y después ponerme a buscar las historias. Porque a mí poder hablar de lo que tengo que buscar me clarifica. Entonces sé por dónde ir sin prejuicio. Porque a veces también una se pone a buscar y dice, no, no, acá no voy a buscar. ¿Y por qué no? Si de repente podés tener algo que actúe tal vez no por lo que dice, sino por lo que oculta. Y es más poderoso lo que se oculta a veces que lo que se dice. Así que bueno, voy aventurándome este hábito de ir aventurándome, ir viendo. Sí, sí. Sí, En como, un momento, ah, no, en un momento preparé un espectáculo sobre Frida Kahlo hace unos años con una compañera. Y estas cuestiones de a dónde va una a narrar. Me invitan a ir a la Normal de Iguala. Era toda una cuestión de seguridad. Acepto y me voy a narrar a Iguala. Entonces, claro, ¿qué narro ahí? ¿Qué narro ahí? Y decido, porque yo trabajé con el grupo de compañeros de los 43 estudiantes. Era un proyecto que tenía un grupo que estaba acompañando a los padres en todas las denuncias y toda esta historia. Entonces hago parte del espectáculo de Frida y me voy por toda la cuestión sexual, por toda la cuestión temerariamente sexual para la época, que en el espectáculo se tocaban, y bueno, y a partir de ahí
se armó toda una charla que terminamos obviamente en el tema por el que yo había sido convocada, pero que permitió hacer un recorrido tal que ellos y yo pudiéramos esperar el momento de tocar el tema, no caerle al tema o banalizarlo con el repertorio. Pero estas cuestiones yo te diría que son, yo siempre digo lo mismo, me salen del útero. Es como si el útero me mandara el mensaje así y bueno, fuera subiendo y sale. Mi trabajo docente me ha dado, ¿cómo decirlo? Herramientas para estar parada esperando y para poder admitirme, Laurita, párate a pensar. O poder decir, Laurita, de esto en este momento no sabes nada, decilo en voz alta. Y perder ese miedo a empezar por otro lado hasta que aparezca aquello que a mí me da la certeza de estar siendo honesta conmigo y honesta con quien me va a escuchar contar. Sí, es por ahí. Es por ahí. Como dices, muchas búsquedas y también se entretejen muchas cosas, ¿no? Pues, de intereses tuyos y de cosas que también pues se van intersectando conforme lo necesitas en Sí, el camino, ¿no? En relación, pues, digamos, a algo que quieras abordar. Porque, bueno, sí. has hecho una diversidad de cosas muy distintas en tu andar, de públicos también, y eso también, pues, te ha generado como muchas cosas de quererse decir, ¿no? De quererlas decir, ¿no? Muchas cosas. Sí, ¿Ha sí. habido algún tema en particular que digas, esto sí me ha costado mucho trabajo, que digas abordar este tema y que lo hayas tenido que abordar porque así se dio? El tema de la violencia de género. Uy, es que esa nos pega a todas. El tema de la violencia de género y el tema de las consecuencias de la dictadura en mi país. Sí, pero a la vez eran temas de los que yo quería hablar, arrostrando las consecuencias, de decir, mire, yo ahora acá quiero hablar de esto. Ahora acá voy a contar esto, tanto en uno como en otro tema. Que además también no una se lo plantea inicialmente a consecuencia de algo que sucede en su entorno. Son temas universales, desgraciadamente. Eh, pero también lo que descubrí, que vos lo sabés muy bien como narradora, es que una termina siendo el puente para que otros puedan hablar del tema. Ujú. Terminamos abriendo esa puerta horrenda para que otras personas que no pueden, no encuentran cómo, todo el mundo les cierra, les deshabilita, les frena, hablen, hablen. Entonces es casi, es casi un privilegio poder hablar de eso desde estos lugares, porque el escenario te da, llamo escenario a cualquier lugar donde te pares a contar, te aclaro, no estoy pensando en un no estoy pensando en el Teatro de Bellas Artes. Escenario es el lugar donde yo me pare a contar. El escenario te da, entre comillas, cierta seguridad, cierta protección. Entonces yo me lo planteo como yo estoy acá, yo tengo que hacerlo, porque lo estoy haciendo en el nombre, en la voz de quien, por lo que fuere, no lo puede hacer. Entonces hay que, yo me lo planteo así. Yo me lo planteo así. Mm. Sí, la Y vuelvo a lo narración. que te conté hace un rato, y así es como, bueno,
una vez que hice el duelo de los lugares a donde no me iban a invitar por contar estas cosas, tan feliz que seguí contando. Pero bueno, Sí, siempre va a haber un es lugar así. a donde poder contar eso que aparentemente no Sí. podíamos contar. Siempre va a haber un lugar y siempre va a haber un público. Mm, Y a veces no es en el momento en el que sí, uno quiere, sino se da por muchas otras circunstancias, se da y dices, claro, esto tenía que esperarse a ser contado, a ser hablado. Pero ahorita decías algo que me sí, parece bien importante, porque la narración oral puede ser un detonador del diálogo para con las demás, con los espectadores, para ese diálogo mm, desde la escena que genera la plática para con los espectadores, para con el público. Y puede que se hable en el momento o no, y a lo mejor se vayan hablando después de eso. O sea, se sí, generen puntos de reflexión profundas que hagan sí. que se vayan motivados hablando del tema, reflexionando sobre lo que escucharon, ¿no? Mm, sí, pero también a veces lo sabe y a veces no se lo entera nunca. A veces no te enteras nunca qué pasó. Y a veces te esperan y te lo comentan y está muy bonito. Mm, Y la sí, sí, retroalimentación, ¿no? sí, totalmente, porque además a veces dicen, no, porque usted que contó ese cuento, y vos decís, pero yo no, ese cuento no era como ella lo escuchó, como él lo escuchó, pero sí es lo que escuchó, punto, Sí. es lo que escuchó. Y yo ahora debo escuchar lo que escuchó. Ahí está, y eso también es un acuerdo en mi cabeza que tuve que hacer en los comienzos de esta vida de narradora. Aceptar eso y no pretender ser la dueña de la interpretación. Qué trabajo, no, para nada. Sí, Yo porque bueno, cuento. pues en el mundo de las interpretaciones, siempre va a Uf. haber muchas, muchísimas, muchísimas. Mm. Oye, Laura, pues ya casi vamos a cerrar este programa, nos da para platicar mucho, pero pues ya para cerrar me gustaría que le compartas al público de Entre Contadas, ¿qué ha significado para ti la narración oral? ¿O qué significa para ti la narración oral? Cuando yo descubrí la narración oral, me faltaban 5 años para retirarme de docente. Y ya no me quedaba casi nada más por explorar. Tenía 45 años y un entorno en el que lo que circulaba en el ambiente era que yo ya estaba, así esta frase, yo ya estaba. En 5 años te vas a retirar, qué suerte que te retiras joven. Y yo sentía que tenía un techo, cada vez estaba más cerca del techo y yo estaba empezando a hacer así porque el techo me estaba obligando a torcer la cabeza. Y era una sensación agobiante, esta sensación de haber perdido el tren. Descubrir la narración fue un salto al vacío, porque fue aceptar un montón de cuestiones en un momento de mi vida en el que yo ya tenía todo armado. Y me felicito por haberlo aceptado con todo lo que me exigió a nivel personal. Todo lo que fue formación, trabajo, aprendizaje fue mero disfrute. Puro, sigue siendo puro disfrute. A nivel personal me exigió mucho. Pero a nivel personal también me dio algo que yo había perdido en el curso de la vida, que era una identidad mía. Yo soy una narradora, soy narradora. Eso no lo comparto, digamos, no soy ni la madre de, la compañera de, la profesora en, ya no, soy esta mujer que narra. Y más ahora que
tardé un montón más en retirarme por otras cuestiones. Me retiré hace 3 años, en el 2020. Y entonces todo eso quedó atrás. Mis hijos ya son adultos, ya están todos, cada quien en sus vidas. La narración me dio eso y en este momento tener la narración a mano para seguir en el mejor sentido del término, porque ahora ya no tengo otras responsabilidades, entonces puedo dedicarme con el tiempo, los horarios y las aventuras que quiera emprender. Y es fantástico, fantástico. Sí, sí. Es maravilloso. Pues qué bien, enhorabuena que la narración siempre nos sana, nos salva, nos saca Sí, de la zona de confort, nos sí, mueve el tapete, nos regaña y nos abraza, ¿no? sí, Y sí, todavía hay harta cosa que explorar, es ilimitada y eso todavía ofrece muchas posibilidades. muchísimas. No, muchísimas. Así que Laura, sí. Por ejemplo, la de conocernos. Por exacto. ejemplo, este encuentro maravilloso. Sí, Pues muchas señora. gracias, muchas No, gracias. gracias a vos, por favor. Gracias a vos por la invitación, por esta entrevista tan cálida. Y bueno, ya nos conoceremos personalmente. Espero que sí, pues en breve estés por acá o yo por allá, porque así pasa en el mundo de la narración. Sí, Como claro que vemos, sí, nos tocará coincidir en otros espacios, en otros territorios, pero bueno, claro pues que sí. México te ha recibido un montón de veces. Esperemos que en breve vuelvas a estar tú por acá, será un placer. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. Gracias, Laura, gracias Penélope. Unas gracias enormes. y bueno, esto fue en Entre Contadas y nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.